vamos a explicar y a entender la sensibilidad de un micrófono y vamos a ver su traducción a la hora de ajustar la ganancia de entrada de una mesa de mezclas de una consola de audio. Muy bien, pues si nos vamos al fabricante Audio-Técnica, nos explica que la sensibilidad hace referencia al voltaje que produce la cápsula del micrófono cuando sobre esa cápsula incide una presión de referencia de 1 pascal. Para que nos entendamos, 1 pascal es lo mismo que decir o hablar de 94 decibelios SPL, de presión sonora. Es un nivel que podemos medir con un aparato como un dispositivo como este sonómetro que tenemos aquí. Muy bien, pues si nos fijamos, podemos darnos cuenta de que los micrófonos entregan un voltaje muy pequeño, del orden de milivoltios, por ejemplo, 1 milivoltio, 10 milivoltios, etc. Y vemos también que esa sensibilidad se puede expresar en milivoltios, pero también se puede expresar en decibelios de voltaje. Aquí lo podemos ver en la parte de arriba. Concretamente, se toma como referencia 1 voltio. Por tanto, como el voltaje que produce un micrófono es muy pequeño, por debajo siempre de 1 voltio, aquí lo vemos, 1 milivoltio, 2, 5, 10 milivoltios, 20 milivoltios, como siempre estas cifras son menores que 1 voltio, que es la referencia, siempre que lo expresemos en decibelios veremos que la cifra siempre va a ser negativa, menos 60, menos 50 decibelios de voltaje, menos 40, etc. Muy bien, pues ahora que ya entendemos la sensibilidad de un micrófono, vamos ahora a ver su traducción en la ganancia de la consola de audio. Para ello, lo que vamos a hacer es tomar 2 tipos de micrófono diferentes, uno de mucha sensibilidad, de gran sensibilidad, como son los micrófonos de condensador, en este caso es un Rode NTG2, y un micrófono de poca sensibilidad, menos sensible, como son los micrófonos dinámicos, en este caso un Shure SM58. Pues lo que vamos a hacer es intentar conseguir con la voz del cantante, en este caso va a ser ruido rosa emitido por el monitor de estudio, vamos a intentar crear o producir una presión de 1 pascal en las cápsulas de estos micrófonos que están a la misma distancia del altavoz. ¿Cómo sabremos que tenemos esos 94 decibelios SPL o ese pascal de presión sonora sobre la cápsula? Pues muy sencillo, para eso pondremos este sonómetro, lo pondremos aquí, junto a las cápsulas de los micrófonos, e iremos subiendo o bajando el nivel del altavoz hasta que al final consigamos 1 pascal, 94 decibelios SPL. A continuación, hemos conectado esos micrófonos en 2 entradas de la consola. El micrófono de la izquierda, el de condensador, lo hemos conectado a la entrada número 1 y el dinámico menos sensible lo hemos conectado a la entrada número 2 para poder comparar y ver sus implicaciones a la hora de ajustar la ganancia. Muy bien, pues para empezar, si nos fijamos, tenemos el micrófono de la izquierda, el micrófono de condensador, el Rode NTG2, que si nos vamos aquí a su manual, nos dice que tiene una sensibilidad de 15 milivoltios cuando incide sobre su cápsula una presión de 1 pascal o lo que es lo mismo 94 decibelios SPL que luego conseguiremos mediante el altavoz, reproduciendo ruido rosa. Como hemos dicho, se puede expresar en milivoltios, pero también en decibelios de voltaje referidos a 1 voltio. Como vemos, es un número negativo que es menos 36 dBV, decibelios de voltaje. Muy bien, si nos vamos ahora al manual del otro micrófono, el micrófono Shure SM58 dinámico, podemos darnos cuenta de que su sensibilidad es mucho menor. Aquí donde pone sensitivity nos dice que solamente produce 1,6 milivoltios cuando sobre su cápsula incide 1 pascal, es decir, 94 decibelios SPL. Esto, si lo convertimos en decibelios de voltaje, nos dice que
se expresa como menos 56 dBV, menos 56 decibelios. Si nos fijamos, por tanto, podemos concluir que este micrófono dinámico produce 20 decibelios menos que el micrófono de condensador. Fijémonos, menos 56 decibelios de voltaje es 20 decibelios menor que menos 36, que es el de condensador Rode. O, si lo queremos decir al revés, es lo mismo. Podemos decir que el Rode, que entrega menos 36 decibelios de voltaje, produce 20 decibelios más que el Shure dinámico, que solamente produce menos 56. Y por tanto, ¿qué implicación tendrá esto en la consola? Pues muy sencillo. Vamos a ver cómo, si queremos conseguir el mismo nivel de salida en el main mix, aquí en las cajas de PA, el micrófono dinámico que está en el canal 2 necesitará una ganancia en voltaje de 20 decibelios más que el de condensador. Y lo vamos a demostrar. Muy bien, pues para ello vamos ya a preparar la consola. Tenemos aquí nuestro monitor de estudio que va a reproducir el ruido rosa y vamos ya a escucharlo. Tenemos aquí preparado el sonómetro que vamos a encender y vamos a intentar conseguir 94 decibelios SPL de presión sonora 1 pascal aquí, en las cápsulas de los micrófonos. ¡Vamos allá! Muy bien, pues ya lo tenemos. Ya tenemos los 94 decibelios SPL en las cápsulas y ahora vamos a ver la ganancia. Empezaremos ajustando la ganancia del micrófono de condensador. Por tanto, activamos la alimentación Phantom y pulsamos el botón de preescucha PFL para visualizar el nivel de entrada aquí en este indicador. Muy bien. Vamos a empezar a ajustar la ganancia. Y fijémonos. Vamos a dejarlo así. En este caso nos podemos dar cuenta de que lo hemos dejado. Aquí podemos ver la leyenda 5 decibelios de ganancia. Aquí 30 decibelios de ganancia y aquí 60 decibelios de ganancia. En este caso vamos a suponer que lo hemos dejado más o menos en unos 20 decibelios de ganancia. Al poner 20 decibelios de ganancia estamos consiguiendo, como vemos por aquí, que se enciendan los LEDs hasta menos 12. Muy bien. Pues apagamos ahora el ruido rosa y fijémonos si para conseguir llegar a menos 12 en el indicador de nivel hemos tenido que dejar la ganancia a unos 20 decibelios, pues si queremos conseguir el mismo nivel aquí en el indicador con el micrófono dinámico que es menos sensible, deberíamos subir este potenciómetro de ganancia 20 decibelios más que el de condensador. ¿Por qué? Porque si recordamos, como habíamos dicho, el dinámico entrega 20 decibelios menos. Recordemos que su sensibilidad era de menos 56 y el de condensador era de menos 36. Por tanto, si ahora cuando pongamos PFL vayamos subiendo la ganancia, veremos que más o menos, siempre salvando el error que nos dan de sensibilidad de unos 2 o 3 decibelios en los micrófonos, pues veremos que si subimos esta ganancia del canal 2 unos 20 decibelios más que en el canal 1, por ejemplo, pues dejándolo en vez de, como vemos, con una ganancia de 20, pues sobre una ganancia de unos 40 y algo, veremos cómo se igualan los niveles y conseguiremos también aquí el menos 12. Vamos a probarlo. Vamos nuevamente a generar el ruido rosa. Pulsamos ahora, quitamos el PFL
del canal 1 y pulsamos el PFL del canal 2 del micrófono dinámico. Aquí lo podemos ver como en principio con la ganancia bajada ahora ni siquiera se encienden los LEDs verdes. Antes se encendía aunque fuera un LED el primero. Pues nada, fijémonos que si lo ponemos con la ganancia igual, aquí lo tenemos de 20 decibelios igual que la del micrófono de condensador canal 1, vemos que sigue sin aparecer todavía el nivel aquí reflejado en el indicador, ni siquiera el primer LED verde. Pero si empezamos ahora a darle esos 20 decibelios adicionales y pasamos de 20 a unos 40 o 40 y algo, aquí lo tenemos, vemos como al final acabará igualándose un poquito más. Aquí ya lo tenemos prácticamente, aquí lo vemos a unos 40 decibelios de amplificación. Como vemos son 20 decibelios más que lo que teníamos en el canal 1 y por tanto conseguimos lo mismo que antes con el canal 1. Conseguimos ya llegar aquí a menos 12 en los LEDs verdes. Recordemos que esto simplemente es una prueba de comparación. Para ajustar bien la ganancia deberíamos subir un poquito más para dejarlo a cero, pero simplemente era para comparar los dos micrófonos. Muy bien, pues ya lo hemos visto. Para conseguir el mismo nivel de salida en el main mix necesitaremos amplificar la ganancia de entrada del micrófono dinámico 20 decibelios más que el de condensador en este caso. El de condensador se había quedado en unos 20 decibelios de ganancia en voltaje y este se ha quedado en unos 40, 42, 43 decibelios de ganancia en voltaje para conseguir el mismo nivel de entrada o de salida luego hacia el main mix. Por si todavía no nos ha quedado claro la diferencia de sensibilidad entre el micrófono de condensador y el dinámico, vamos a hacer ahora otro ejemplo. En este caso, lo que vamos a hacer es colocar el potenciómetro de ganancia igual en ambos canales, en el micrófono 1, el de condensador, y en el canal 2, micrófono dinámico. Eso quiere decir que ahora mismo, si ponemos la misma ganancia, si queremos conseguir el mismo nivel de entrada en el canal o en la salida main mix para el público, solo lo podemos conseguir de una manera, que es incrementando el nivel SPL 20 decibelios cuando tengamos el micrófono dinámico, para poder igualarlo con el de condensador. Es decir, incrementando en este caso el nivel de la fuente sonora, ya sea la voz del cantante, del instrumento, en este caso incrementando la salida del ruido rosa aquí desde este altavoz. Y para demostrarlo, pues lo vamos a hacer desde aquí, que tenemos el control absoluto del ruido rosa desde esta consola. Fijémonos, si empezamos poniendo el ruido rosa y ahora miramos aquí en el indicador de nivel la entrada, vamos a poner PFL en el canal 1 y podemos ver que el nivel de entrada es de unos menos 12 decibelios aquí. Muy bien, pues si ahora quitamos el PFL de este canal y activamos el PFL del canal 2, el dinámico, para visualizarlo en el indicador, vemos que no se ve absolutamente nada, no vemos ningún LED encendido verde en el indicador. ¿Por qué? Porque como hemos visto, la ganancia es la misma que tenía el micrófono de condensador. Deberíamos darle 20 decibelios más, pero como no se los vamos a dar, la única manera que tendríamos para igualar y poder llegar aquí a menos 12 decibelios en el indicador de nivel de la derecha, solo lo podemos conseguir incrementando el nivel de la fuente sonora 20 decibelios. Fijémonos, pues aquí ya lo hemos dejado preparado y hemos puesto el fader que controla ese ruido rosa a menos 20 decibelios, pero si ahora lo pasamos de menos 20 hasta el 0, incrementamos 20 decibelios, veremos cómo conseguiremos aquí en el indicador de nivel llegar a esos menos 12, igual que lo que teníamos con el micrófono de condensador. Vamos a probarlo. Subimos menos 10, ya vemos cómo va entrando el nivel de señal aquí en el indicador. Y seguimos subiendo hasta menos 5, menos 4 y hasta 0. Ahí está. Fijémonos. Vemos que hemos conseguido esos menos 12 decibelios
de entrada en el canal y que visualizamos aquí en el indicador. Ahora tenemos menos 12 decibelios, igual que teníamos con el micrófono de condensador, pero como hemos dicho, ha hecho falta, ha sido necesario incrementar el nivel de la fuente sonora en 20 decibelios SPL, desde aquí, desde el altavoz. Muy bien, por tanto ya podemos entender la sensibilidad del micrófono y entender las diferencias de ajuste de ganancia de cada uno de ellos en la consola de audio.